Hola, ¿qué tal familia? ¿Todo bien? Espero que así sea. Bueno, hoy vamos a hablar de 3 casos que fueron y son muy conocidos, como el caso de John Bennett, una niña de 6 años de Colorado, Madeleine McCann, una niñita también que se perdió en Portugal en unas vacaciones de los padres, y de Paloma y Josué, acá en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, en Florencio Varela, que tuvieron sus disputas, tuvieron sus cosas muy extrañas, fueron culpados en los 3 casos los padres de los niños, salvo en el caso de Paloma y Josué, que siendo 2 familias, nada más fueron culpados los padres de Paloma, o sea, la familia Gallardo. Como similitudes van a ver que, por ejemplo, los medios son los primeros verdugos que aparecen. Que si ellos ven dónde pueden buscar noticia, hacer frente a una posición en la cual la gente se aferre y que crea que es así, lo va a hacer. Teniendo o no teniendo razón, ¿sí? En los 3 casos, que son abiertos aún porque no descubrieron a nadie que potencialmente fuera sospechoso con evidencias. Lamentablemente en el caso de John Bennett fue hace muchísimos años y bueno, no había tanta tecnología, pero guardaron las evidencias y eso nos servirá el día de hoy, y cuanto más vayamos actualizándonos en la tecnología va a ser mejor, pero el tema es que la madre de la niña, que fue culpada por la sociedad, por los medios, ya falleció en el 2006 por un cáncer de ovarios. El padre, un hombre muy mayor, que cuando hicieron la serie de Netflix el año pasado, dijo que todo esto terminaría cuando él se muera, porque se olvidaría del caso de... Sin embargo, yo creo que no es así. ¿Por qué? Porque queda el tercer sospechoso que habían puesto, que era el hermano, que es un muchacho joven. O sea que esa historia no se va a terminar. No creo que se termine así nomás. Y además uno busca justicia. Sea que hayan muerto todos, que se sepa la verdad, ¿no? Todos buscamos lo mismo. En el caso de Madeleine McCann, o McCann, como dicen muchos, fue secuestrada en una habitación de un hotel que daba acceso a una ventana a la calle, igual que un pasillito también daba a la calle, muy peligroso. Padres profesionales, del cual no se van a dar cuenta que es súper peligroso dejar una habitación tan cerca y expuesta a la ventana que se puede abrir y raptar a alguno de los niños. Muy raro. O yo será que soy muy madraza, pero yo no lo veo como algo normal dejar a niños durmiendo con una ventana ahí que la puede abrir cualquiera de la calle. Y está bien, dirán de que no pasa esas cosas, pero pasó. Entonces no puede decir nada, no va a pasar. Pues estás hablando de tus hijos. Y uno está como padre para protegerlos. No sobreprotegerlos, pero sí protegerlos. Sí tratar de evitar que pasen y sucedan todas estas cosas que suceden en todos estos casos abiertos. Y en el caso de Paloma y Josué, que fueron juzgados por la sociedad, por los medios de comunicación, los padres de Paloma, la familia Gallardo, no solo los padres, sino el tío, el hijo, que sería el hermano de Paloma, la vecina, o sea, la sociedad como que apunta para muchos lados, que hay muchos cómplices para la sociedad, para los medios en algún momento y para la sociedad. Y estamos hablando de parte del mundo, como pasó en los otros 2 casos, porque fue muy mediático. Y fue el más reciente, el de Paloma y Josué.
O sea, está mucho más fresco. Así todo Netflix es como que siempre mantiene en vida todos estos casos para que la gente sepa un poco más todos los avances que van habiendo. Recuerden que en el caso de Madeleine McCann aparecieron varias chicas que decían que podían ser la hija. Por el ADN se dieron cuenta que no, lo descartaron. Otra chica últimamente también estaba diciendo de que ella, como fue adoptada y tenía la manchita en el ojo, podría ser, pero aparentemente también fue descartada. En el caso de John Bennett, la verdad que muy triste también, porque no encontrar a él o los culpables habiendo... Ustedes ven de que como cuando la sociedad juzga de tal manera, al igual que los medios, y es más, hubo abogados en el caso de John Bennett que acusaban directamente a Patsy, la madre, y que escribieron libros sobre eso. Otro acusaba al hermano y escribió un libro sobre eso. O sea, después sí ellos dijeron, no, no lo voy a permitir porque sin permiso, sin esto y sin lo otro, le sacaron millonadas, pero no importa. O sea, mucha gente acusaba a diferentes de los tres, el padre, la madre y el hijo, el hermano de John Bennett, por distintas circunstancias, ¿no? Pero igual, si era el padre, la madre y el hermano eran cómplices. Si fue la madre, el padre y el hermano eran cómplices. Si fue el hermano de John Bennett, el padre y la madre fueron cómplices. Porque mostraban todo lo que podía haber pasado en ese lugar. La letra era muy parecida, que pedían que decían que estaba secuestrada. Pasaron muchas cosas que también se lo explico. Y el primer caso del que vamos a hablar es el caso de John Bennett, una niña de 6 años que lamentablemente un día después de Navidad fue hallada en el sótano, estrangulada con una soga que se podía estirar y volver, que eso se le llama garrote, que era como un pedazo del pincel de la madre. Todos los utensilios usados era del lugar. O sea que si alguien viene afuera para raptar, yo supongo que con 2 neuronas te hay que decir, bueno, si pasa algo tengo que tener un puñal, un arma, algo, ¿no? No, utilizó hasta las hojas para pedir rescate dentro de la casa. Y le pertenecía a Patsy. ¿Entienden? O sea, es muy raro todo. ¿Cómo no sospechar? Aparte, no es que yo digo, yo sospecho. El mundo fue muy mediático. Por eso le digo, le invito a que es un poco por arriba, pero se sigue investigando, ¿eh? No es que se termina ahí. No es que la madre falleció y acá se terminó todo. Se sigue investigando. Lo que pasa que la policía dice que sabe quiénes son. Abogados dicen que también saben quiénes son. ¿Y qué pasa? Cuando no se trabaja bien entre la policía, los abogados, los fiscales, detectives, del FBI y todo eso, y no se unen para trabajar bien, queda abierto, queda en la nada. Porque yo digo, le digo, y encima en el caso de John Bennett, hicieron un jurado superior, o sea que fue un jurado superior y así todo, dicen que ese jurado, cuando se le hizo un juicio a los padres de John Bennett, lo acusaron. Los pusieron como que eran los culpables. Sin embargo, los que dijeron a los medios, dijeron, no, no, como hubo una gran rivalidad y al final no cerró todo bien, quedaron como inocentes. Muy, muy raro todo. Lo que pasa es que ellos tenían poder adquisitivo, se codeaban con políticos, ¿no? Con gente de la ley, se codeaba con gente de mucho poder adquisitivo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando es así, cuando te codeas un poco, conoces a alguno, conoces al otro, este le pide el favor a este, y la cadena de favores. Pero esa cadena de favores que yo digo que es súper negativa, ¿no? Para el caso más que nada. Así que bueno, comencemos. Este es el trágico caso de John Bennett Ramsey. Les voy a pasar a contar los hechos para que vean las similitudes con el caso de los McCain y de Paloma y Josué. John Bennett Ramsey tenía 6 años cuando la asesinaron.
Su madre, Patsy, ganó en 1977 el reinado de Miss West Virginia. Ella amaba ese ambiente, por eso dicen que metió a su hija Joan Bennett desde muy pequeña en los tabloides. Su padre, John Bennett Ramsey, era un hombre muy adinerado y dueño de una reconocida compañía de servicios informáticos llamada Access Graphics. Este es su hermano Burke, que tenía 9 años en el momento que asesinaron a su hermanita Joan Bennett. Fue entonces el 26 de diciembre de 1996, luego de festejar la Navidad, que el 911 recibió una llamada de Patsy, la madre de la niña, y dijo que habían secuestrado a su hija. Esto es lo que dijo ella, Patsy, al 911, y lo que ellos le respondieron. Además, cuando llegó la policía a su domicilio, encontraron algo muy extraño. Se trataba de 3 hojas escritas teóricamente, hipotéticamente, por los secuestradores. Patsy le contó a la policía que cuando bajó las escaleras para tomar un vaso de agua, vio al pie de la escalera, o sea, al finalizar, 3 hojas escritas que decían que habían secuestrado a su hija, Joan Bennett. Ella se desesperó, gritó, y bueno, así fue también como después dijo el hermano Burke de Joan Bennett, que se había despertado, porque él estaba teóricamente durmiendo. Y digo teóricamente por las cosas que fueron pasando, las hipótesis y todo lo demás que fue pasando con el tiempo. Pero esto fue algo muy llamativo porque fueron 3 hojas escritas por secuestradores. Lo peor de todo fue que tanto las hojas como el bolígrafo usado pertenecían a Patsy, de su oficina ahí en el domicilio. Además, ahí dice que los secuestradores le pedían como rescate $118.000. $118.000, la misma cantidad que había ganado hace unos días atrás el papá con un bono. Miren de que es difícil pedir $118.000 cuando un secuestrador normalmente pide $500.000, $1.000.000, cifras más arriba y encima cifras más redondas, no $118.000. Por eso llamó muchísimo la atención eso. Además, también los investigadores vieron que haciendo unas pruebas se dieron cuenta que la letra era muy similar a la de la madre de Joan Bennett, Patsy. Otra de las cosas que fueron muy sospechosas es que había al final en el sótano donde fue encontrada por el padre y un amigo, fue directamente al sótano cuando la policía estaba investigando y estaban revisando el lugar. El padre estaba dando vueltas y es como que le dijeron que a ver si quería fijarse una vueltita más por la casa a ver si la encontraba o encontraba algo fuera de lugar o algo extraño, y él, dice el amigo de John, que fue directamente hacia el sótano. ¿Y qué hizo? Cuando abrió la puerta del sótano, se arrodilló, la alzó, le trató de sacar la soga que tenía alrededor del cuello, y esto hizo que se contaminara las pruebas, ¿no? Las evidencias. Entonces, eso después no sirvió para nada. La levantó y se la llevó a la sala principal. Además, los investigadores, cuando fueron viendo el lugar, se dieron cuenta que en el sótano había una ventana semiabierta, pero la telaraña que ven acá estaba intacta. O sea que es muy difícil que una persona abra la ventana y al entrar, porque es una ventana muy chica,
muy pequeña, al entrar no se lleve puesta la telaraña y la saque del lugar. Estaba todo intacto, así que medio que la policía decía que era imposible que haya entrado alguien del exterior. Y había una valija al pie de ahí de la ventana, como puesta, como que la iban a poner ahí. Fueron hipótesis, ¿no? Que la iban a poner ahí, después sacarla por la ventana. Que después todo eso se desestimó porque no podía ser. No encuadraba en eso. Además, si se fijan, esa valija al pie de ahí está la ventana, ¿no? Que está abierta. También lo podían haber puesto si hubiera pasado como después se dijo, que culparon a los padres, culparon al hermano de John Bennett y fueron distintas hipótesis que se fueron dando. Habían hecho también unos estudios cuando fue la llamada del 911 porque se escucharon unas voces al final. Patsy había dicho cuando le preguntaron si estaba sola, porque eso era un fragmento nada más lo que le mostré, pero le habían preguntado si ella estaba sola, lo cual ella dijo que sí, y después al final de esta llamada que hizo Patsy el 911 se escucha dos voces diferentes. Una era alguien que dijo que encontraron, o parecía decir eso, porque trataron de sacar todos los ruidos de fondo para tratar de escuchar bien qué podrían haber dicho, y aparentemente era una persona menor, o sea que en este caso sería Burke, el hermano de John Bennett, que dijo, ¿qué encontraron? Y la otra es que una persona adulta, hombre, había dicho, ahora no vamos a hablar contigo, ¿no? Sacando los ruidos y todo eso, más o menos lo que se había escuchado. Como que la voz de una mujer, ¿por qué pasó todo esto? Esto pasó porque teóricamente Patsy no era que tenía un celular. En ese momento estábamos hablando de 1900, ¿no? En 1996. Entonces, era como un portero eléctrico, un teléfono que se colgaba en la pared, que hay todavía en algunas casas, que se cuelga en la pared y ella lo colgó mal. Entonces, al colgarlo mal, la del 911 escuchó ciertas voces antes que se finalizara la llamada o cortaran, ¿no? Que colgaran bien el teléfono. Y era como que una mujer, en eso sería Patsy, que decía, ay, Jesús mío, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste, Jesús mío? Por eso hay varias hipótesis del asesinato de John Bennett. La parte gestual también fue tomado muy en cuenta, más en esa época que no estaban todavía mucho con la tecnología que tenemos hoy en día. Pero bueno, en Estados Unidos siempre toman todo muy en serio y cada cosa, hasta entrevistas que daban, y acá le preguntan a Patsy, ¿está completamente segura de que su hija fue secuestrada, abusada sexualmente y asesinada por estos secuestradores? Y ella con la cabeza marca que no, y después el marido dice, sí, estamos seguros. Raro, ¿no? Aparte, fíjense en esto que le muestra en esta imagen, cuando saca la lengua así, los que estudian cosas gestuales del cuerpo y todo, dicen que eso es ansiedad. O sea, está como, eh, pareciera que está tranquila, pero el cuerpo habla también. Por más que uno diga una cosa, en realidad los gestos marcan otra. Y en ella marcaba que estaba ansiosa, que estaba como ida, que marcaba con la cabeza que no cuando tenía que decir que sí, ¿no? Y después la rescataba el marido siempre diciendo, afirmando cosas cuando ella lo tenía que afirmar. Se queda por unos segundos como ida, como que no está ahí, no sabe qué decir, se siente incómoda y a la vez no sabe qué decir, por eso está como ida. Y el marido sale acá en defensa, ¿no? Y enseguida dice, sí, estamos seguros que eso es lo que pasó. Hubo muchas hipótesis sobre el asesinato de la niña, porque también habían dicho que como la madre la obligaba prácticamente a hacer cosas que la niña estaba exhausta a veces, por eso se orinaba muchas veces en la cama cuando dormía, y esto irritaba a Patsy. Entonces es como que
fíjense cómo está vestida. Muchos decían que estaba vestida de cabaret porque estaba con mallas o vestimentas muy sugerentes. Que eso, imagínense que lo veía todo Estados Unidos y hay muchos enfermos mentales. Entonces es como pedófilos, ¿no? Asesinos seriales de niñas, abusadores sexuales. Entonces culpaban mucho a los padres de que la niña estaba viviendo todo esto. Una de las hipótesis fue que los padres habían asesinado a... Primero dijeron que John Bennett, el padre, iba a abusar de ella y justo llega la mujer y como vio de que la había estrangulado y se había pasado, es como que la mujer lo tapó en eso para que no aparezcan los medios, porque ellos eran de buena posición económica, ¿no? Y se codeaban con gente de mucho nivel. Entonces, de poder adquisitivo, políticos, gente adinerada. Entonces, esa es una de las hipótesis, que la mujer lo cubrió. Entonces juntos la bajaron al sótano, prepararon toda la escena, ella llamó y escribió esas 3 hojas, hizo creer que era... Porque imagínense que también esperaron la llamada de los secuestradores, que nunca hubo, nunca existió. Está bien, estaba escrito ahí $118.000 y todo, pero después tienen que pactar dónde darlo, dónde recibirlo, que no vaya la policía, que eso decía las hojas, pero nunca más se contactaron. Entonces ahí sospecharon más los detectives, como diciendo, ¿cómo? ¿No se contactan? Para después de, por más que ya hayan descubierto, no se contactan como para que, por el rescate, ¿no? Así que quedó en la nada. Esa fue la primera hipótesis, que el padre iba a abusar y que la mujer fue cómplice, ¿no? Para, como encubrimiento, y la bajaron al sótano y la dejaron ahí. La segunda hipótesis fue que fue la madre, Patsy, que justo es como que ella se enojaba mucho cada vez que John Bennett se orinaba encima mientras dormía por las noches, y además estaba cansada de repetirle una y otra vez porque quería ensayar con ella hasta tarde. Y bueno, en uno de esos arrebatos que tuvo la madre, la golpeó en la cabeza, aparentemente la estranguló, y bueno, después se fue el marido, el que ahí fue cómplice, y la llevaron al sótano, ¿no? Y pusieron todo el ambiente como para después llamar al 911. Y la tercera, que es la que más se acerca, por lo que dicen los investigadores, porque lo que dice la fiscalía, pero está desestimado porque jamás se encontraron culpables. Es más que nada por el lado de la policía y alguno de la fuerza que se retiró y escribió un libro diciendo que uno escribió un libro que era la madre, y el otro dando detalles, todo, y el otro dijo que fue el hermano, que por eso John Bennett tenía piña que había comido, ingerido, al igual que Burke, el hermano, había bajado, se había despertado, estaba la madre en la cocina y le preparó un plato de piña con leche, que es lo que a él le gustaba, era su fruta favorita, y al rato, mientras él estaba comiendo lo más tranquilo, baja John Bennett, toma de su tazón un par de pedacitos de piña, empieza a comerlos, y él, sin dudarlo, tomó una linterna que había arriba de un mueble en la cocina y le pegó fuertemente en la cabeza a John Bennett. Esto también se sospechó mucho del hermano porque unos meses atrás él con un palo de béisbol le había golpeado a su hermanita en el pómulo, quebrándoselo, y obviamente la piel me imagino que también, y la llevaron de urgencia. La madre hizo que le reconstruyeran todo con una cirugía plástica. Por eso es tan visto el hermano, además, porque habían comido las 2 piñas, por una situación de que él podía estar muy celoso de la hermana, porque ella tenía todas las miradas, no solo de la gente de la tele o de los concursos, sino de los padres mismos y toda la familia. Para poder corroborar esto, unos investigadores citaron a un niño de 9 años de la misma edad que Burke
y pusieron un cráneo con piel ficticia, ¿no? Recubriendo el cráneo y una peluca de pelo natural para hacerlo lo más parecido a John Bennett y le pidieron que golpeara en la cabeza de ese cráneo lo que él tuviera de fuerza. Y cuando lo hizo, le rompió, fíjense, le rompió parte del cráneo, que era justo la zona donde le había quebrado a John Bennett. Por eso, los policías, más que nada, tenían como máximo sospechoso al hermanito. Se lo cita a Burke en varias ocasiones para poder preguntarle todo de nuevo que había pasado esa noche, pero con diferentes personas que lo guiaran como para que fuera donde ellos querían, para poder saber, porque la primera vez él negaba todo, decía que estaba durmiendo, que él nada más se despertó cuando la madre empezó a los gritos y llamó al 911, y ahí fue cuando bajó las escaleras, pero no le dio importancia, volvió a subir y se acostó a dormir. Es como que era muy extraño, ¿no? Que un hermanito que quería tanto a la hermana que subiera como si nada y que se fuera a acostar de nuevo. En esta ocasión también le pregunta y es como que él jugaba, se distraía con cualquier cosa y era como que todo lo contestaba sin importarle nada de lo que le estaban preguntando. Como que no era algo que a él eh, lo hacía sentir mal o incómodo. Él estaba en su mundo, ¿no? Con sus juguetes, distrayéndose, se reía. En otra ocasión, que en esta ya está grande, Burke, el hermano de John Bennett, se reía todo el tiempo. Le hacía las mismas preguntas de cuando era chiquito y bueno, ya había dicho en varias ocasiones lo mismo y acá se reía siendo grande continuamente. Y cuando le preguntan si él había asesinado a su hermana, mira para abajo, los que saben de la parte gestual lo dirán, mira para abajo y dice no, pero siempre sonriéndose. Entonces, muchos decían de que podía ser por los nervios, ¿no? Pero nervios. Después de todas las veces que estuvo mostrándose en la televisión, o mismo todas las veces que le decían los investigadores, les hacían preguntas, y de grande te vas a estar matando de risa, mientras te preguntan lo mismo, si le habías asesinado todo, y dice que no, como si nada. Y encima, cuando era chico también dijo, yo no soy de contar secretos, pero si tuviera un secreto no lo contaría. ¿Qué quiere decir con esto? Se dice también que obviamente si él la golpeó a John Bennett, eh, no se sabe bien si sabe, porque yo me imagino, yo estuve investigando a ver si encontraba si él había ido a Boy Scout, porque ese garrote, se le dice garrote, un pedazo de pincel con el cual pintaba la madre, ¿no? Estaba partido y con eso abusaron sexualmente de John Bennett y tenía un nudo muy particular, no era un nudo común y corriente. Entonces yo investigué a ver si podía encontrar si Burke había ido a Boy Scout o algún lugar donde le enseñaran ciertos tipos de nudos o cómo se pudo haber hecho ese nudo ahí, ¿no? Porque hubo también muchas personas que fueron sospechosas, como uno que hizo de Papá Noel, de Santa Claus, que había visitado la casa y que fue sospechoso. También profesor, que había ido a Tailandia y que dijo que estaba enamorado completamente de John Bennett. Es más, él había dicho que le había asesinado él. Llamaba por teléfono a una persona y continuamente le daba con lujo de detalles. Pero ¿qué pasa? Eran todos descartados porque habían encontrado un ADN en la ropa, en los panties de John Bennett. Entonces todos los que fueron sospechosos, el hermano, el padre, la madre, Santa Claus, el profesor y los demás sospechosos, fueron siendo descartados porque el ADN no coincidía. Y esto fue algo muy particular. ¿Por qué? Miren lo que les digo, escuchen lo que les digo sobre el ADN. Habían comprado unos panties nuevos los investigadores y lo mandaron a un laboratorio donde experimentan y hacen lo del ADN para investigarlo y se dieron cuenta que habían varios ADN y era que los que hacen los panties,
los que manipulan cuando los ponen en cajas, los que manipulan cuando los entregan y los que manipulan cuando lo agarran, ¿no? Entonces eran muchos ADN que había en esos panties. Entonces, todos los que fueron descartados como sospechosos podrían volver a ser sospechosos. Pero ¿qué pasa? Como los padres de John Bennett tenían mucho poder adquisitivo, se codeaban con políticos, se codeaban con la ley, se codeaban con gente de de mucho target y poder adquisitivo, entonces era muy difícil culparlos. Aparte no habían pruebas o evidencias fehacientes, no podían hacer absolutamente nada. Pero fíjense, es todo muy ahí entregado, ¿no? Las 3 hojas, justo. Miren, yo le digo, toman todo dentro de la casa de los Ramsey. Todo, todo. El pincel roto que hicieron el garrote para poder abusar sexualmente de John Bennett. Las hojas y el bolígrafo con el que escribieron que era un secuestro, ¿sí? Y que pedían $118.000 de rescate. La linterna la descubrieron arriba de un escritorio que estaba ahí. También descubrieron un palo de béisbol, ¿no? O sea que todo estaba dentro de ese hogar, todo. Y encima estaban 3 personas, el padre, la madre y el hermano. Además, habían dicho de que el padre, como 1 hora, había desaparecido, después que encontró el cuerpo de su hija, había desaparecido y cuando volvió estaba como alterado, estaba raro, divagaba. No se sabe qué pasó, pero la cuestión que no era él, prácticamente era otra persona. Y bueno, eso a los policías le pareció raro. Otra de las cosas fue que la propia casa, Patsy, llamó a todos los amigos y todo para que la contuvieran, que estaban mal. Y fueron un montón de amigos y todo. Entonces todos contaminaron y la policía como pensaba que era un secuestro, que en ese lugar, que era un lugar muy de poder adquisitivo, no pensaba que no era un secuestro. Entonces dejaba que entrara, saliera gente y todo y contaminaron toda la casa. Lamentablemente hasta el día de hoy el caso sigue abierto y Patsy murió en el 2006 por un cáncer de ovarios y dicen algunos, que como el marido, que dijo de que como ella sabía que tenía cáncer y después le volvió, entonces es como que trataba de acelerar, de disfrutar a su hija y entonces le hacía hacer lo que a ella tanto le gustaba, que era un montón de premios de reinados, que ganaba muchísimos, ganó John Bennett. Pero la sociedad culpó a los padres más que nada y después con todo esto que pasó de la piña, que todo fue un proceso, ¿no? Fíjense, del año 1996 hasta hoy en día, estamos en 2025 y el caso sigue abierto, ¿sí? Porque no encontraron a nadie más. Pero lamentablemente John Bennett todavía, Dios quiera, descanse en paz, pero todavía no se pudo encontrar al asesino. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Conocen el caso de John Bennett? ¿Lo conocían? Desde el año 1996. Fue muy lamentable porque era una niña que tenía toda una vida y llena de alegría, pero ella quizás no compartía eso con la madre. Por algo también dicen de que se orinaba por las noches de tanta presión que tenía por ser tan chiquitita y que ella no quería, no quería. Pero sí, le gustaba, es como cualquier niña, le gusta disfrazarse, ¿no? Pero el estar ensayando en lugar de jugar con las muñecas, en lugar de jugar con las amiguitas, debe ser muy estresante también. Y por algo se orinaba por las noches. Es más, también culparon al hermano porque decían de que en un punto ellos dormían en la misma habitación. Y bueno, son cosas que en la mente humana y aparte los medios de comunicación tienen mucho que ver porque ya te ponen de enemigo a este o de asesino al otro, entonces la gente ya empieza a ver todo eso y te van, encima inventan cosas
Entonces, o la agrandan, entonces la gente se lo cree y ahí viene el gran problema, ¿no? Que tiene mucho que ver el tema de lo mediático, de los medios, de, de que tampoco se lleva bien la fiscalía con los abogados, con todos los que había contratado el padre de John Bennett. No, no, fue una cosa muy, muy explosiva al principio, como siempre, hasta que se va disipando y lamentablemente quedó en la nada. Pero cada tanto vuelve a salir el caso de John Bennett. Y espero algún día se pueda encontrar alguna maquinaria, algo digital, algo que pueda descubrir con todas las pruebas, ¿no? Y evidencias que quedaron guardadas, porque están guardadas, a ver si encuentran al verdadero asesino. Vieron, muy triste. La verdad es muy lamentable, pero si se pone a pensar, cada uno tiene, ¿no? Un poquito de sospechoso que vos decís, sí, medio que sí. Todos tiran más del lado del hermano de John Bennett, pero podría ser también que la madre, que tanta atención, podría ser que el padre también es todo muy así, pero te lo metieron tanto en la cabeza que ya no sabes qué pensar. Así que bueno, esperemos que algún día, después de muchos años, que ya no esté nadie, pero que se sepa la verdad. Ahora vamos por el caso de Madeleine McCann, que una niñita también, que la verdad que muy triste, todos estos casos son tristes, no se lo merecen, tienen todo un mundo por delante. Una niñita que aparentemente una de las hipótesis más fuertes fue que los padres, siendo profesionales y sabiendo manipular con el tema de los sedantes, lo hayan sedado a los chiquitos, porque para mí cuando dijeron de que era todo un revuelo, que buscaban, que perros, que policía y todo, y los niños seguían durmiendo, los mellicitos, tanto la nena como el nene, le dieron bastante sedantes si fuera así, ¿no? Fue muy extraño. Y encima todos, en estos tres casos los padres fríos totalmente. Ni una lágrima, ninguna de las tres, ninguno de los tres casos, los padres. Por eso, tanto los medios, les llamó mucha atención la frialdad con la que se dirigían, la frialdad con la que pedían justicia, como que no les importaba, como que era, lo hacían porque lo tenían que hacer, pero en realidad no querían, una cosa así. Y bueno, ahí saltó la sociedad también y piden justicia, en los tres casos por igual. En el caso de McCann se dio en el 2007 y bueno, también pasaron muchos años. Así todos los padres aparentemente dicen que están esperando, ¿no? No sé qué están esperando, pero algo están esperando, de que se sepa la verdad, que investiguen. Pero bueno, siendo profesionales yo busco por cielo y tierra, más que fue un secuestro, no es que fue un asesinato que vos decís, bueno, ya la mataron. Fue un secuestro, o sea, tenés todavía la esperanza, no la perdés nunca, de volver a reencontrarte con tu hija, ¿no? Creo yo como madre pienso. Pero bueno, como hay muchas coincidencias en estos tres casos que fueron muy mediáticos, por eso se los quería exponer, para que vean cuántas similitudes tienen, cómo los condenaron a los padres, la sociedad, el mundo prácticamente, porque hubo muchísima, muchísima gente que siguieron estos tres casos. Así que ahora vamos con el de Madeleine McCann. Este es el siguiente caso de los McCann, que ellos dos profesionales, los dos médicos, con mellizas y su hermanita McCann. La niña desaparecida en Portugal, en un hotel muy lujoso, donde estaban todos los hijos de los amigos de ellos que habían ido todos juntos a pasar unas lindas vacaciones en Portugal. Y bueno, estaban cenando, entonces ellos se iban turnando para ir a ver a los niños dormir, ¿no? Pero ¿qué pasa? Iban cada media hora. Entonces cada media hora se iban turnando para ir a ver. Iban y le decían, no, sí, ya cerré la puerta, ¿no? O la dejaban media entreabierta. No, cerraban la puerta, todo. Iban, se fijaban, iban y se fijaban. Pero yo digo, ¿no? Siendo profesionales, siendo profesionales, ¿no te vas a dar cuenta que en la habitación de tantos niños que estaban durmiendo hay una ventana que da a la calle?
es algo lógico de fijarse. ¿Vas a dejar la ventana cerrada y así nomás? En lugar de ir a un lugar, un primer piso, algo más seguro. Yo lo veo así porque yo digo, ¿cómo puede ser que están durmiendo? Y encima decían que los padres, que son profesionales, médicos, le daban como un sedante para que ellos durmieran, descansaran tranquilos y no se despertaran a medianoche. Entonces, eso fue algo muy problemático después para ellos cuando pasó la desaparición de su hija. Fue algo muy particular que los investigadores tomaron en cuenta enseguida que vieron su fotografía, porque en su ojo ven que tiene como una manchita y eso es muy característico, no todos lo tienen, así que eso les ayudó también como para la investigación. Que en realidad sigue el caso abierto y no quedó nada, pero hubo personas que teniendo esa manchita, que no sabían si eran o no, porque habían sido secuestradas, porque habían preguntado y no eran hijos legítimos de tal persona, o porque tenían esa intriga, si eran hijos de, entonces tenían esa manchita. No todos era igual, pero bueno, luego sacaron también por computación cómo sería de grande para darse cuenta, a ver si tenía rasgos muy parecidos. Igual los hermanitos mellizos, tanto el nene como la nena, eran igualitos a ella, igualitos, igualitos. Acá tienen la playa de Praia da Luz, en Portugal, que es una playa muy visitada, es una zona muy turística, y bueno, van todas personas de buen nivel por el tema de los hoteles y todos los lugares paradisíacos que hay por ahí. Esto pasó el 8 de abril de 2007, que fueron con 3 familias más a visitar, porque van muchos ingleses a pasar sus vacaciones en Portugal. Miren qué lindo lugar, cómo no van a ir a pasarlo ahí. Esta es la foto que tomó la mamá, la última foto que tomó de la niña Macán. Y bueno, antes habían paseado, la habían dejado en la guardería unas horas mientras ellos hacían algunas cosas. Después estuvieron ahí tomando sol. Aunque fíjense que esto fue muy criticado también, que es como que el padre sí está bronceado, pero la niña no. O sea, está muy blanca. No se sabe bien si es por la foto, pero no está tan bronceada, ¿no? Quizás es porque fue muy criticado porque decían de que ella la tendrían, no sé, sin sacarla a ningún lado. Fíjense que la niñita más chiquita, la hermanita, está como coloradita el cachete y Macán no, o sea, la nena no. Y esto fue sospechoso en algún momento de todas las hipótesis que se habían dado. Esto ocurrió el penúltimo día antes de irse de Portugal. La madre muestra en esta entrevista la ropita que usó cuando aparentemente la secuestraron, porque desapareció Madeleine McCann. Y es un pijamita rosa con dibujitos, acá lo muestra. Todos aparentemente, hipotéticamente hablando, los amigos estaban cenando, pasándolas muy bien, y estaba relativamente cerca las habitaciones de los niños del hotel, a donde ellos cenaban siempre. Entonces se turnaban cada media hora a ir a verlos, para que, miren, cada media hora, imagínense que en media hora puede pasar un montón de cosas, ¿no? Si te pones a pensar. Es más, miren lo que pasó, secuestraron a la niña, a Madeleine McCann, así que no menos. Y bueno, tenían que cruzar todo el hotel encima, es como que era un lugar con acceso a cualquier persona, o sea, de la calle podías abrir la ventana, podías entrar por un pasillito que había y subir y ahí estaba, o sea, era muy raro dejar a niños solos, durmiendo, no se podían defender porque eran chiquitos. Dejarlos solos, por más que sea cada media hora, es mucho tiempo media hora. Si se ponen a pensar, es muchísimo tiempo. Fíjense la estructura de este hotel.
ahí por el pasillito de costado atrás y están las habitaciones, las ventanas están muy ahí, muy bajito, y encima los niños, estando los niños. Eso a las 9:05 estaba todo bien, pero después cuando le tocó el turno a la madre y fue a ver, la ventana estaba abierta y Madeleine McCann ya no estaba. Cuando fue, se cruzó una de las amigas que había ido a ver, eh, que estaba yendo para el hotel, vio un hombre pasar con una niña UPA, ¿no? UPA quiere decir que la tenía en brazos, con un pijamita rosa y dibujitos. Eso es lo que dijo. Describió cómo era el hombre y que se iba rumbo como a la playa. En esto lo que quiero remarcar es esto. Los padres, ¿qué hicieron? Cuando pasó esto, entraron todos los amigos, entraron todos los del hotel, entraron todos, ida y vuelta, y también contaminaron el lugar. Pero fueron los padres los que permitieron. Siendo profesionales, ¿no te vas a dar cuenta que contaminás el lugar? Él era cardiólogo y ella una médica en general, porque antes era radióloga. ¿No te vas a dar cuenta que eso está mal? Si querés que realmente descubran al asesino, que realmente descubran al secuestrador, que realmente descubran a alguien, ¿vas a contaminar el lugar? ¿Vas a permitirlo? No sé, yo creo de que está bien. No vas a llamar a todo el mundo. Y si vas a llamar, salí vos. No vas a estar mostrando todo cuando todavía ni entró la policía ni nada. Encima, también la policía hizo las cosas mal porque dejó que se contaminara el lugar. Así que fueron un teje y maneje de cosas que pasaron, que pasó lo mismo con el anterior caso y con el caso de Paloma y Josué. Los tres casos pasó lo mismo. Contaminaron el lugar. Por más que el de Paloma y Josué todavía dicen de que no es el lugar donde que fueron descartados ahí y no fue el lugar donde fueron asesinados, igual se contaminó el lugar, que podría haber dado muchas respuestas. Los padres fueron los primeros en ser culpados porque, como en el caso también de John Bennett, vieron que los padres eran muy fríos, siendo profesionales, unas personas muy frías a la hora de hablar sobre su hija, a la hora de comunicarse con los demás o decir las cosas. También habían dicho que una de las hipótesis era que la madre, que era la que le daba de tomar ese sedante a los niños, se había pasado y es como que la niña no resistió y falleció. También habían llevado en su momento a unos perros que olfatean la sangre o algo, si estuvo en algún punto el cuerpo fallecido en el lugar, y un perro marcó un lugar detrás de un sillón y en un mueble, pero quedó en la nada. También, fíjense que los padres, los dos profesionales con poder adquisitivo de Inglaterra, que Inglaterra les abrió los brazos, los ayudó, pero también fueron muy criticados por todo el mundo porque fue algo muy mediático, al igual que lo de John Bennett, al igual que lo de Paloma y Josué. En los tres casos los padres fueron culpados por la sociedad, pero ante todo, ante los medios. Los medios son los que a veces marcan y dicen estos son los culpables y empiezan a poner sus hipótesis, como dijeron también de Paloma que estaba embarazada y después se desestimó, dijeron que no, como dijeron un montón de cosas, como dijeron acá también de que la madre se había pasado del sedante y la madre dijo que no lo sedaba, pero bueno, teóricamente le habían, alguien dijo de que ella se daba a los niños cada vez que tenía algún evento o algo cerca, siempre los tenía cerca, pero siempre los se daba como para que no molestaran o no se despertaran. Imagínense, eso se comprobó porque cuando llegó la policía al lugar, había un montón de gente buscando, había un montón de gente entrando y saliendo, los gritos, todo, y sin embargo, los mellicitos, la nena y el nene, jamás se despertaron. O sea que era algo muy llamativo, porque semejante lío y no se van a despertar. Entraba y salía un montón de gente que encima contaminaron el lugar.
la misma policía. Y así todo no se despertaron. Por eso dijeron que una de las hipótesis fue esa, de que la madre le dio el sedante y que en ella se pasó y tomó de más y bueno, no resistió y falleció. ¿Cómo sacaron el cuerpo? También se puede contratar a alguien, ¿no? Sacarlo, decir, mira, te pagó tanto, se lo lleva, ¿no? En el caso que fuera esa hipótesis. Pero aparentemente fue un secuestro, la ventana estaba abierta. Fíjense que fue como en el caso de John Bennett, que estaba la ventana abierta. En este caso lo mismo, la ventana abierta, justo en el sótano ahí abajo, en un lugar muy accesible al exterior. Esto también, un lugar muy accesible al exterior. Se dijeron un montón de cosas, que los padres eran personas que no le daban mucha bolilla a los niños, que no eran cariñosos porque eran muy fríos, que no lloraban, al igual que los padres de John Bennett, tampoco lloraban. Mostraban la fotito muy chiquitita, como diciendo acá la tenés, pero mostraron una fotita así como si nada, mientras los medios de comunicación, la gente que pedía justicia, un montón de cosas, mostraban pancartas, fotos grandes, ¿no? Y ellos como padres mostraban fotos chiquititas o estos de los McCann, que también era como que eran muy fríos, fíjense los gestos, eran personas que eran evasivas a los medios, no querían hablar mucho, pero bueno, cuando tanto lo abrumaban que ella después empezó a salir con un muñequito de estandarte, un muñequito en la mano de la nena, como diciendo acá la tengo a ella siempre, ¿no? Como diciendo, ves que yo tengo sentimiento, y la gente no le creía. La gente no le creía porque ya la sociedad le había marcado a los padres como los primeros sospechosos, que normalmente los primeros sospechosos quienes son los familiares, los que están más cercanos, los últimos que vieron a la víctima. Y en este caso fueron los padres, porque está bien que también fueron unos amigos y todo, pero tardaban nada, se fijaban en cada puerta cuánto podían tardar. ¿Entienden? No podía pasar más allá. Sin embargo, en este caso es como que quizás la nena, sí, decían que estaba ya fallecida en la cama y todo, bueno, llegó un punto de que alguien se la llevó, ¿no? Y fue un tejimaneje, también hecho por los padres. eh, y bueno, hubo en la mira varios sospechosos, una persona que estaba muy comprometida con el caso, que siempre estaba pidiendo justicia, que se acercaba mucho y todo, pero también fue desestimado porque se dieron cuenta que no, tenía una coartada y aparte que no, él no tenía nada que ver. También fue ese sospechoso que había visto una amiga, que dijo, sí, la vi con una nena, nunca se encontró, nunca se supo nada, y ahí quedó todo. Ellos volvieron a su país, y bueno, es como que la policía tampoco se involucró mucho al principio, por eso empezaron los amigos a buscar, mismo la gente del lugar, los del hotel, empezaron a buscar a la madrugada, y no encontraron nada hasta el día de hoy. Este caso sigue abierto, y en la mira siguen siendo los padres de la niña los primeros sospechosos. Este es el retrato dibujado de una de las amigas de la familia que vio a este hombre con una niña que la estaba cargando y parecía que estaba dormida y con un pijamita decía muy parecido al que llevaba Madeleine McCann. Y bueno, lo describió así, pero bueno, hubo uno que otro sospechoso, pero jamás fue encontrado. Este es Robert Murat, que es uno de los sospechosos también, que siempre se preocupaba y estaba por ahí, pero después con el tiempo fue descartado. Así que lo principal de todo esto es lo que le digo, contaminaron el lugar, los padres fueron acusados por la sociedad, ¿no? No por la ley, pero sí por los acusados. Y bueno, tiene muchas similitudes porque la frialdad de los padres que la sociedad había notado, mismo los periodistas, la policía, era como que veían que ellos no eran personas dolidas por la pérdida de un hijo, y eso llamaba muchísimo la atención. Y bueno, así que siempre recaen a lo mismo, a volver a los padres, porque siempre se empieza del principio, y lo ven como dos personas muy frías, como dos personas que nunca la lloraron ni nunca
piden encontrarla, pero nada más, como si supieran que algo pasó. También los perros que yo le había comentado habían olfateado una camioneta que ellos habían alquilado y también habían ladrado. Por eso era muy sospechoso toda la situación. Pero bueno, quedó en la nada y el caso lamentablemente quedó abierto. Así que pobrecita Madeleine McCann estará todavía buscando su justicia para poder descansar totalmente en paz. Y el tema del ADN, muy importante eso, muy importante, porque en los tres casos se vio ADN y son muy similares. Nada más que el caso de Madeleine McCann es como que la secuestraron, pero nunca supieron si la asesinaron, si se murió, no se sabe, todavía no se sabe eso. Y bueno, y ahora el más reciente, el caso de Paloma y Josué, que es el que todos hablan, que no queremos olvidarnos, no queremos que se olvide este caso de Josué y Paloma para que puedan descansar en paz. Por eso lo agrego siempre en los casos que voy agregando, porque busco similitudes, busco que cosas que tengan que ver o para también que no nos olvidemos. Este es un caso muy triste también, que una de las dos familias fue acusada primero en forma muy mediática por los medios, porque decían que Paloma estaba embarazada, porque decían de que Josué la había asesinado, porque después decían que el padre podía estar con el narco y un montón de cosas que se dijeron y no se sabe. O sea, son cosas que se van diciendo unos de otros, ¿no? Y eso es un ping-pong que todavía no se sabe. Están esperando el tercer ADN que encontraron en el lugar de los hechos, o por lo menos donde encontraron los cuerpos. Y bueno, es cuestión de seguir esperando. Es el caso más reciente, casi 6 meses, hace muy poquito, por eso está todo muy candente y por eso se lo juzga tanto a los padres, la madre desaparecida. Dicen que por problemas de salud, pero bueno, uno nunca sabe, hay muchas especulaciones sobre eso, se dice de que desapareció por el tema del hijo, de que lo que pasó en el tren, lo que hizo delante de unos menores y una familia, eh, que tuvo consecuencias legales, y bueno, entonces el padre a partir de ahí empezó a decir de que su mujer estaba mal de salud y desapareció. Pero bueno, por lo menos filmarla, ¿no? Para que pida justicia por su hija, porque supongo que por más uno enfermo que esté como madre, lo más lógico sería, por eso se lo apunta mucho a este lado de la familia, de los Gallardo, porque hacen o parecen hacer cosas muy extrañas, porque ella por más que una madre se esté agonizando, pediría justicia o pediría algo que se mueva la justicia para hallar al asesino o a los asesinos de su hija, ¿no? Me parece que sería así. Entonces, como en este caso, igual que los otros dos casos, los padres fueron muy fríos, ni una lágrima, y se dirigen como que, no sé, están investigando al hijo de otra persona, como en los otros dos casos, como que es de otra persona, porque ellos están ocupados o tienen otras cosas que hacer más importantes, fueron muy, muy juzgados, más por la sociedad, ¿sí? Y esto es muy importante porque la sociedad también, la presión que hace es cómo se mantiene vivo estos tres casos. Porque fíjense que de John Bennett fue en el año 1996. Muchísimos años, muchísimos. El caso de Madeleine McCann no se olvida porque la gente no se olvida, no se olvida. Y si la sociedad sigue presionando, este caso tampoco se olvida. Y el de Paloma y Josué, no hay que olvidarse, no hay que olvidarse para nada. Y ya vemos, como muchos dijeron en comentarios, o he visto en otros lugares, o en otros youtubers que decían que yo no lo vi, porque la verdad que ya prácticamente no estoy viendo de ellos nada, pero sí veo similitudes, pues ya lo tengo grabado en mi cabeza todo lo que pasó, pero es como que puso como un boliche cuando fue a Nube de Testigos, Omar, y que salía con luces atrás y que le preguntó al abogado, no sé qué onda, pero yo la verdad trato de que
La gente lo que le interesa, la verdad, los principales son las víctimas. Y por más que digan que los padres son víctimas, sí, pero serán víctimas secundarias. Las víctimas reales son los chiquitos que fallecieron o se perdieron o los secuestraron trágicamente. Así que yo creo que ningún padre en una posición de perder un hijo de la forma que sea, se va a hacer la víctima. Creo que no. O se va a hacer el pobrecito. Creo que no es así. Así que lo que les pido, como siempre, no olvidemos a Paloma y Josué en los comentarios. Justicia por Josué y Paloma, justicia por Paloma y Josué. Se lo merecen. Se lo merecen como cualquier chiquito desaparecido en el planeta. ¿Sí? En manos de quienes sea. Que se busque justicia, que se encuentre a esos asesinos y que vayan presos eternamente. Que sufran el día a día el no tener la libertad, como le sacaron la libertad a Paloma y Josué, a John Bennett y a Madeleine McCann, de ser ellos mismos, de ser libres, de poder crecer en paz, de disfrutar de la vida. Eso se lo sacaron, se lo negaron. Así que esos asesinos o secuestradores vayan presos eternamente, porque eso es lo mínimo que se merece. Así también la sociedad cree un poquito en la justicia, porque eso es lo que queremos, creer en nuestra justicia, creer en la justicia. Y por último, el caso de Paloma y Josué, que como ya sabemos todos y todos los videos anteriores, que le remarco todo lo que yo veo, pero en este caso las similitudes son muy parecidas, se contaminó el lugar, que por más que lo hayan descartado ahí, igual es un lugar donde fue contaminado por un montón de personas que paseaban por ahí, como si nada, la policía no hacía nada como para resguardar ese lugar. Encima se quema el campito donde lo habían encontrado, se manipula un montón de objetos ahí, se dejan posibles evidencias y lamentablemente no pueden encontrar justicia porque el caso sigue abierto por un montón de similitudes que tienen con los otros dos casos. Manipulación en el lugar, contaminación del lugar, la policía que no se mueve, que no hace nada, los padres que cuando los van a buscar, que encima acá en este caso son dos familias, entonces es diferente, pero es similar en el sentido que los padres de Josué salieron a buscarlo, después fueron a buscar a los padres de Paloma para saber si sabían algo, pero bueno, es como que todo el movimiento no fue lo adecuado, no, la policía al principio aparentemente se burló de ellos, no se movía, prometían cosas que no hicieron, el fiscal que no había aportado nada, que no resguardó el lugar, que al haber, cuando hay varias fuerzas que no se unen para ir para adelante, difícilmente se van a poner de acuerdo para hacer las cosas bien y lamentablemente queda siempre en la nada. Como similitud también culpan a los padres, pero en este caso los padres del lado de Paloma son pastores, además él arregla computadoras, celulares y Alicia, su mujer, psicopedagoga y docente. Y bueno, también fueron juzgados por los medios, diciendo que Paloma estaba embarazada, que se desestimó, diciendo de que los padres también son fríos, que no lloran, que no, parece que no quisieran buscarla y nada más buscan su fama del momento. También se los acusa de que hicieron cosas muy sospechosas, como por ejemplo todos los dichos del padre de Paloma, mientras del lado de Josué, que también era el novio de Paloma y fue asesinado brutalmente al igual que ella, sí se movieron haciendo marchas, esto es lo que dice
los medios, muestran los medios que hacen marcha, muestran los medios que ellos se preocupan, mientras los padres de Paloma están en su programa Proyecto Arpazo, ahora Nube de Testigos, en X, y aparecen en todos lados, contando un montón de cosas, y de Paloma es como que es lo mínimo, como que no hay cierta preocupación, y como que tanto los medios como la sociedad es como que ya los culparon, y que como si fueran los asesinos tanto de Paloma como de Josué. Esto tiene que ver mucho, como pasó en el caso de los McCann y como pasó en los casos de los Ramsey, que los padres, en este caso de una de las familias, pero los padres es como que no mostraban no mostraban preocupación, se notaban muy fríos, solamente estaban en las entrevistas o en la iglesia, como pasó con John Bennett, que la madre Patsy se la ve en la iglesia saliendo, pero sin llorar, con anteojos negros, sonriendo. Algo muy extraño. Lo mismo pasa con los padres de Paloma, que sonríen, que en lugar de llorar se ríen o se preocupan de otras cosas en lugar de su hija. Entonces fueron condenados por la sociedad, tanto los McCann, tanto los Ramsey y tanto los Gallardo. Y este caso aún sigue abierto, aunque es en lo que se diferencia en los anteriores casos es que este es muy reciente, van para 6 meses de investigación, mientras los demás son ya bastantes años y aún siguen los casos abiertos. Esperemos que estos 3 casos se puedan solucionar en algún momento, que se encuentren los verdaderos culpables, que se los sentencien y que se los lleve a cadena perpetua a todos los involucrados, a todos. En este caso hubo también otros sospechosos del lugar que iban al campito donde encontraron los chicos asesinados, personas que venden droga, que roban, pero bueno, nunca fueron asesinos, pero sí están en la mira como hipótesis de un robo, y que bueno, fue una persona que luego los mató, y creo que no creo que haya sido una, habrá sido más de 2, porque semejante atrocidad no creo que haya sido una sola. Y después también dijeron por abuso sexual, que también eso fue más que nada una hipótesis del padre de Paloma, y que bueno, es como que está todo muy ahí, muy fresco, hace muy poco tiempo de todo esto, siguen investigando. Y también en los 3 casos hay una gran similitud, que es el ADN. El ADN en los 3 casos, en lo de John Bennett, que encontraron las panties, que al final en un laboratorio demostraron que puede ser por manipulación de un montón de gente, porque eran unos panties nuevos, y esos panties de John Bennett también eran nuevos, y quizás por eso pasó eso. En lo de Madeleine McCann, que habían encontrado los perros, que habían ladrado, era como que habían encontrado sangre, ¿no? Y quizás no era nada más de ella, sino del asesino o de una persona que involucrada, y sin embargo no hicieron nada. Y en el caso de Paloma y Josué, que están esperando el tercer ADN en este caso, y ver a ver si se puede investigar y llegar a los ADN que tienen, o mismo investigar si es alguien totalmente diferente de todos los que ellos están investigando. Así que bueno, estos 3 casos tienen sus similitudes, con los padres como principales sospechosos en los 3 casos, con hijos, que fueron 3 circunstancias diferentes, pero los padres actuaron muy parecidos, entonces por eso fueron sospechados, tanto por la prensa, por los medios, fue muy mediático, y por la sociedad, porque los 3 casos son muy similares, las acciones y actitudes de los padres, ¿sí? De los padres. No en el caso de los padres de Josué, pero sí los padres de Paloma. Lamentablemente,
es como que hoy en día sufren las consecuencias por haber reaccionado de esta manera. Quizás querían, no querían, querían fama, como dicen, no querían, pero bueno, la cuestión es que están señalados por el periodismo, por la sociedad y el mundo como los principales sospechosos. Tratemos que eso no pase. Tratemos de no olvidar nunca todos estos casos. Y más este de Paloma y Josué, que fue tan reciente. Así pueden descansar en paz. Les agradezco que hayan llegado hasta acá al final y bueno, nos veremos en el próximo video. Bye.